Capital Radio. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de Capital Radio para la isla de Gran Canaria, para la provincia de Las Palmas. No cabe lugar a dudas que la noticia que marca la temperatura o el tiempo, en definitiva, en el archipiélago canario ha sido protagonista a lo largo del día de ayer, sobre todo, ¿no?, con esas temperaturas que rondaron los 29-30 grados en las islas orientales. El sábado también comenzaba esa llegada de calima que finalmente se hizo protagonista, aunque no en profundidad, como en otras ocasiones, que impide la visibilidad a unos cientos de metros. En la jornada de ayer se mantenía la visibilidad, pero desde luego el aire caliente se hizo notar. Lo trajo el tiempo, lo trajo el viento junto con la calima. Hay que decir que casi 32 grados se alcanzaron en la jornada de ayer, con temperatura más alta en San Nicolás de Tolentino, concretamente en Tasarte, en el municipio de la aldea de San Nicolás. Y donde quizás más se pudo ver o notar la suspensión del polvo, el polvo en suspensión, fue justamente en la isla de Lanzarote. Hay que decir que ayer en la tarde las temperaturas máximas rondaban los 26 grados, mientras que en Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, sí, los termómetros rondaron los 30 grados, pero al menos la calima menos intensa, como digo, de lo esperado. Así que fue quien marcó esa actualidad, como decíamos, del fin de semana. Y la noticia trágica del pasado viernes en la isla de Tenerife, en la que un individuo a machetazos ocasionó heridas no compatibles con la vida, presuntamente asesinó a su hijo y casi asesina a su mujer, que todavía se recupera en el hospital, como decíamos, aquí en la isla de Tenerife. Y hay que decir con respecto a esa acción, a ese hecho concreto de ese ataque, de este desalmado que al final perdió la vida a manos de la Guardia Civil, que tuvo que usar el arma reglamentaria y le tiroteaba al verse también amenazado. Se decía ayer en un artículo del periódico El Día que el Guardia Civil abatió al asesino, mejor dicho, que abatió al asesino, evitó la matanza, una verdadera matanza en ese lugar. El agente que recibió el machetazo, que fue precisamente el que evacuó a las personas que estaban en la casa, intentando, primeramente, recuerden ustedes cómo se cuentan que acontecieron los hechos, que los vecinos acudieron a ayudar a esta vecina y fueron los que se encontraron con ese dantesco y macabro hecho de el niño, como decíamos, herido de gravedad en la casa de su propio padre, de sus propios padres. Como decíamos, disparó 3 tiros al varón, que mató a su hijo y amputó varias extremidades a su pareja. Así que descanse en paz este niño. El viernes precisamente se refería a ello el propio presidente del gobierno de Canarias y lo hacía en estos términos. También lo hizo la propia consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias y también lo hizo el consejero de Educación del Gobierno de Canarias. Les escuchamos a todos. Por supuesto que lo condenamos, la verdad es que es absolutamente espeluznante y dramático. Tendremos a las 2:30 el minuto de silencio, pero desde luego nos impactó a todos a primera hora de la mañana una noticia tan trágica y tan terrible como la muerte de un niño de 10 años a manos de su padre con un machete y de la herida de gravedad de la madre o la mujer que está en estado crítico, ¿no? Y que esperamos que se pueda recuperar, aunque será imposible recuperarse psicológicamente de un hecho como este. Sí, efectivamente estamos ante un nuevo caso de violencia vicaria que
como ya he dicho en anteriores ocasiones, es digamos, la expresión más horrible de la violencia de género. Y bueno, pues tenemos que estar aquí en este minuto de repulsa, sobre todo también acompañando a las víctimas, como hemos activado los protocolos desde la pasada madrugada, atendiendo psicológicamente tanto a la familia más cercana del menor fallecido, como las familias del entorno de los menores, del colegio del niño, y bueno, pues hemos también activado al Colegio de Psicología para que preste esa atención psicológica también a sus compañeros y compañeras de ese menor, y también a los familiares del guardia civil también agredido, ¿no? Entonces, bueno, hemos activado todos los protocolos y sobre todo expresar nuestro más profundo rechazo y repulsa ante este nuevo acto de violencia vicaria, y dentro de la violencia de género, yo creo que el peor de los escenarios posibles, ¿no? Sí, bueno, esta mañana estuve también en conversación, mantengo una llamada telefónica con la alcaldesa del Ayuntamiento de Arona, y me manifestaba efectivamente que tanto la Guardia Civil como la policía local, y bueno, nosotros también hemos verificado que no había ningún antecedente previo en este caso, pero bueno, sea como sea, evidentemente esto lo que nos hace es que tengamos que ser un poquito todavía más vigilantes y concienciar más a la sociedad de que cualquier tipo de acción contra una mujer, contra un niño o una niña, debemos denunciarlo, porque seguramente habría algún indicio previo. Lo que pasa es que no lo supimos ver o no lo supimos actuar a tiempo. Yo creo que ahí tenemos que seguir concienciándonos como sociedad que cualquier acto contra una mujer es violencia de género. Tenemos que, aunque han crecido, la verdad, las llamadas de personas que están externas a la unidad familiar denunciando posibles casos de violencia de género, yo creo que tenemos que seguirnos concienciando, y más sobre todo cuando las víctimas son niños y niñas, que desgraciadamente pues llevamos desde el 2013 que te llevamos con el cuento que se ha establecido establecer toda la cuantía de los casos, pues llevamos ya 9 casos de violencia vicaria en estos años, ¿no? Y entonces tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir concienciando, como estamos haciendo desde el Instituto Canario de Igualdad y desde la Viceconsejería de Igualdad de esta consejería, junto pues en este caso con la Consejería de Educación en los colegios y en los institutos de nuestras islas, concienciando a nuestros jóvenes también de lo que es violencia de género, pero también a la sociedad en su conjunto, seguirnos concienciando de que estos casos no se pueden producir, no se deben producir en una sociedad democrática como la que somos, ¿no? Bueno, pues las últimas informaciones que nos han llegado es que sigue en tratamiento en el hospital, está siendo operada, y no hemos sabido que esa operación haya finalizado. Nosotros ahí estamos en contacto también con los servicios sanitarios para también prestarle cualquier ayuda tanto a ella como a la familia. No cabe duda que fue un auténtico drama el vivido en esa situación por los vecinos y por cuantos se vieron involucrados, como decíamos, en ese suceso al sur de la isla de Tenerife. También, como les decíamos, estaban las declaraciones, las palabras del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez. Lo primero que me gustaría hacer es mandar un abrazo enorme a la comunidad educativa del CEI Pérez Valero en Arona, por el fallecimiento, por el asesinato de ese alumno a manos presuntamente de su padre. Para nosotros, desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, condenamos todo gesto de violencia, y cuando particularmente se trata de una mujer o se trata de un niño, como es el caso de este alumno, mandarle todo nuestro cariño y sobre todo mostrar nuestra repulsa por el cruel asesinato a manos presuntamente de su padre. Bueno, pues no me quiero poner en la piel de aquellos chavales que cuando vuelvan o han vuelto ya este lunes al centro, al colegio, no van a encontrar a ese amigo, a ese niño
muerto a manos de su padre, presuntamente, como decíamos, en el sur de la isla de Tenerife. Un hecho trágico, lamentable, del que también se hizo eco el delegado del Gobierno en Canarias. Recordemos que en la jornada de hoy habrán en las distintas instituciones ese minuto de silencio, como viene habitualmente también realizándolo, por ejemplo, desde la delegación del Gobierno en Canarias cada vez que hay un asesinato, bien sea en Canarias como fuera de nuestro territorio. Hay que manifestarse en contra de ese ataque, de ese feminicidio que se comete. Además, este año vamos desbocados, auténticamente desbocados. No sé si el efecto que está haciendo la información que se está publicando está haciendo pues que estos se estén extralimitando en la agresividad y esté sucediendo pues lo que está pasando. Es inconcebible lo que está sucediendo, ¿no? Casi una mujer por día. También, por decir, dejamos este tema, ya lo retomaremos seguramente cuando haya más información al respecto. También, evidentemente, como humano, uno se impacta, aunque uno sea el que dé la noticia en la lejanía, pero sobre todo cuando es un chaval, un niño, una niña, pues, en fin, esto impacta, ¿no?, a cualquier humano racional, como me catalogo y nos catalogamos, yo creo que la práctica mayoría, porque si no esto sería una anarquía verdaderamente. También decir que en otro suceso falleció un hombre que fue atropellado en el sur de la isla de Tenerife en la madrugada de este 22 de enero, del sábado para amanecer el domingo. Dejó ese trágico balance de las carreteras en Tenerife. Un hombre perdió la vida al ser atropellado en la autopista del sur, en la Tenerife 1, a la altura de Granadilla de Abona. El suceso se produjo en torno a la 1:25 de la madrugada, en el punto kilométrico 49 de esa vía de alta capacidad, una de las más transitadas en la isla de Tenerife. El incidente movilizó varios recursos de emergencias tras recibir el aviso del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112, el CECOES, aquí en Canarias, que activó inmediatamente el protocolo correspondiente a un atropello con posible afectado de carácter grave. A la hora indicada, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias recibió esa alerta en la que se informaba ya del atropello. Como ya luego se pudo corroborar a su llegada, tanto el equipo del Servicio de Urgencias Canario como el médico de atención primaria comprobaron el estado del hombre atropellado. Pese a la rápida intervención, los sanitarios únicamente pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar del incidente debido a la gravedad de las lesiones sufridas. También en el norte de Tenerife recordar esos heridos moderados tras también ser atropellados hace ya algunos días, y también en Playa Punta Larga, en Fuencaliente, que fue atropellado también hace jornadas un hombre de 61 años. Así que, bueno, hay que estar muy atentos, muy prudentes en la carretera, en el mar, bueno, incluso andando por la acera. Hay que ir con mucha precaución, como ustedes pueden comprobar. Tampoco vamos a ir desalados mirando de un lado a otro, pero sí hay que tener mucha prudencia según se puede comprobar. Y en relación a información de Canarias y con respecto a la jornada de hoy, decir que está en Santa Cruz de Tenerife el ministro Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que es también secretario general del PSOE Canario, que hoy ha tenido lugar un encuentro en la mañana en el Club Oliver, convocado por la Confederación de Organizaciones Empresariales, la COE de Tenerife, y bueno, pues en torno a las 11:30 de la mañana está previsto que haga alguna valoración tras finalizar precisamente ese encuentro entre el ministro y representantes de la COE de Tenerife, en el que se han estado abordando los aspectos principales del nuevo modelo de financiación autonómica y su impacto precisamente en el ámbito empresarial. Y por cierto, ya que hablamos del PSOE aquí en Canarias,
El PSOE lleva al Pleno del Parlamento de Canarias su propuesta del Plan Extraordinario de Transformación de las Islas y la ejecución de todos los fondos europeos. También se presenta una iniciativa sobre la propuesta del nuevo marco financiero plurianual 2028-2034, ante lo que los socialistas consideran una de las principales amenazas a la que se enfrenta Canarias. Otras propuestas socialistas pasan por las medidas puestas en marcha por el gobierno canario para mejorar la situación de la clase media y trabajadora en las islas, la situación actual del Instituto de Medicina Legal de Tenerife y una PNL contra el abuso irresponsable del anonimato de las redes sociales. También es verdad, se cubren tras el anonimato y ya, pues imaginan ustedes. Por cierto, también el PSOE alerta sobre el colapso del Gobierno de Canarias en la gestión de las ayudas energéticas. La falta de ejecución del plan del Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, dice el PSOE aquí en las islas, retrasa la transición ecológica y pone en riesgo una oportunidad histórica para el archipiélago. Al menos 120 millones de euros van a tener que devolverse probablemente si las ayudas no se abonan antes de agosto de este año 2026. Y otra cosa más, en relación a declaraciones hechas por Nira Fierro, Alicia Van Ostende y José Antonio Balbuena en la rueda de prensa del PSOE en Canarias del pasado jueves, sobre la gestión del Gobierno de Canarias, precisamente sobre esa estrategia de energía sostenible para las Islas Canarias, financiada con fondos de la Unión Europea y que pudieran devolverse. ¿Listo? Vamos a escuchar en primer lugar a Nira Fierro. Esta convocatoria de prensa me acompaña Alicia Van Ostende, que es la secretaria de Lucha contra el Cambio Climático de la Dirección Regional del Partido Socialista y además es la portavoz en el Parlamento de Canarias de este área, y además también José Antonio Balbuena, que es senador autonómico y, como todos saben, ex consejero de Transición Ecológica del gobierno de Ángel Víctor Torres del Pacto. Bueno, pues cabe la posibilidad de que Canarias pueda perder dinero de esos fondos de la Unión Europea, decía Nira Fierro. Lo que no hay es capacidad de gestión. Empezaron la legislatura desmontando el equipo técnico de la Consejería de Transición Ecológica, que precisamente se encargaba de gestionar los fondos europeos. Se la cargaron y, por supuesto, siguieron haciendo lo que mejor sabe hacer el gobierno del señor Fernando Clavijo, no gastándose el dinero. Ustedes nos han escuchado en esta sede regional en muchas ocasiones denunciar cuál es la situación de la dependencia y el fraude que estamos asistiendo en materia de servicios sociales, cuando el gobierno de Canarias te dice que te da un papel pero no te reconoce la dependencia. Lo hemos denunciado muchas veces en esta sede regional. Pues aquí pasa algo similar. Ellos te dan provisionalmente una ayuda que no te pagan. Eso lo está haciendo el gobierno de Canarias, un gobierno de fraude, un gobierno que estafa a la ciudadanía de Canarias, y lo que es peor. Bueno, pues hablaban sobre esos fondos, que cabe la posibilidad, y aprovechaba también Nira Fierro y así le daba un buen repaso, como están ustedes escuchando, al gobierno de Canarias en esa materia. Por otro lado, y con respecto al presidente del gobierno de Canarias, hablaba de varias cuestiones el pasado viernes. Una de ellas, se le preguntaba evidentemente sobre el parecer sobre la propuesta de unificación de la izquierda en nuestro país de Gabriel Rufián. Bastantes problemas tengo con lo nuestro como para mirar, ¿no? En fin, no lo sé, ¿no? Yo conozco muy poco al señor Rufián, sí negocié con él la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería en su momento, pero creo que al final continuamente los partidos políticos estamos hablando de nuestros problemas y no de los problemas de los ciudadanos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que esas giras estuviesen más orientadas a hablar de los problemas de los ciudadanos y de cómo los vamos a resolver, no de los problemas que tienen los partidos políticos internamente, que por otro lado son esos problemas internamente de los partidos lo que generan tanta desafección de la ciudadanía, porque ven a partidos hablando de ellos mismos
y no de los problemas que tienen ellos cada día para sacar adelante a su familia. Bueno, pues así evadió la respuesta, o así respondió a la pregunta sobre qué le parece la propuesta de unificación sobre este tema con respecto a esta cuestión. Por cierto, también el presidente del Gobierno de Canarias estuvo en otros actos en el pasado viernes, entre ellos habló también, estuvo concretamente en la reunión de APD en Canarias. Es un foro organizado por en esa actividad desarrollada por esta asociación APD Canarias, al acto que comenzaba precisamente con una exposición del jefe del ejecutivo del archipiélago canario, pero que luego se le preguntó, como ustedes están escuchando, por distintas cosas, entre otras la dimisión del director general de vivienda del Gobierno de Canarias, de Antonio Ortega. Sí, había un cambio de estatus ante la posibilidad del procesamiento por un delito de acoso sexual. Solo que habían dos posibilidades, la dimisión o el cese. Y él el miércoles pasado me presentó la dimisión, que se llevará a efecto el lunes en el Consejo de Gobierno, que es donde se hacen los nombramientos y cese. Hoy, por cierto, donde se celebra el Consejo de Gobierno, o jornada en la que se celebra el Consejo de Gobierno, y como les decíamos, el presidente del Gobierno de Canarias participaba en ese foro organizado por APD Canarias, un acto que justamente comenzaba con esa exposición del propio presidente del Gobierno de Canarias, al cual hacía referencia también, preguntado por los periodistas. El decreto canario que hoy he podido explicar aquí, donde realmente lo que he querido transmitir es que estamos en un momento muy complejo, muy convulso, donde necesitamos mucha unidad y mucha fuerza en Canarias para que la tormenta no nos lleve por delante, ¿no? Somos unas islas pequeñitas, región ultraperiférica, estamos en un contexto internacional absolutamente frenético, ¿no? Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, donde se está cuestionando todo, hasta la situación de inestabilidad tanto en Europa como en el Gobierno de España, ¿no? y en España. Y en ese sentido, pues evidentemente lo que he tratado es de explicar que este decreto lo que busca es ir a favor de Canarias principalmente, de dotarnos de las herramientas y de los recursos necesarios para poder lidiar lo que está por venir, y sobre todo blindar aquello, porque si pensamos que está todo ya o lo que hemos conseguido va a estar para siempre, nos equivocamos. O sea, se está cuestionando todo, ¿no? Hasta el propio 75% de descuento de residentes. Por lo tanto, necesitamos blindarnos con la unidad y con la fuerza necesaria para lidiar estos tiempos. Y en ese sentido, una de las cuestiones que nos ha impactado recientemente es la subida unilateral de las tasas por parte de AENA, ¿no? Teniendo en nuestro Estatuto de Autonomía la congestión, cosa que desarrollamos en este Estatuto de Decreto de Canarias, y que desde luego tiene un impacto directo en una infraestructura estratégica en cualquier lugar, pero es que en Canarias más, no solo para la movilidad nuestra, de los propios canarios entre islas, sino también para... Bueno, vamos con el alto en el camino. Estamos escuchando al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Tras la vuelta seguimos con más temas relacionados con el Gobierno de Canarias. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio. ¿Quieres que tu marca suene alto y claro? ¿Alto y claro? Anúnciate en la radio, donde la voz emociona. Mensajes directos, eficaces, memorables. Tu negocio en la mente de miles de oyentes. Impacta, conecta, vende. Las mejores voces para tus anuncios. Adaptamos tu mensaje a cada estilo. Y lo llevamos a donde están tus clientes. Haz que te escuchen. Anúnciate en la radio. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo.
Continuamos con todas y todos aquí en tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio y de Capital Radio en Gran Canaria, con información ahora mismo de Canarias. Les hablábamos hace un momentito de las valoraciones del presidente del Gobierno de Canarias con respecto a varias cuestiones, una de ellas la dimisión justamente del director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y bueno, pues lo que dijo, que habían dos opciones, una de ellas era la dimisión y otra de ellas era precisamente el cese. Quien también hizo referencia a ello fue Pablo Rodríguez, líder de la formación política y consejero de Coalición Canaria y consejero del Gobierno de Canarias en el área de infraestructuras y carreteras. Desde el momento en el que el director general del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, conoció el auto del juez, que fue esta misma semana, nos trasladó al presidente del Gobierno y a mí su intención de dimitir, de apartarse para que es una causa que es absolutamente de su ámbito personal, pues no afectara al Gobierno de Canarias, no afectara a la gestión del Gobierno de Canarias y además concentrar sus esfuerzos en su defensa, en su legítima defensa, porque la presunción de inocencia nosotros seguimos respetándola, evidentemente, pero entiendo la decisión que ha tomado de presentar su dimisión. El lunes, que es el Consejo de Gobierno, pues tomaremos cuenta de esa dimisión y por tanto agradeceremos todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho a lo largo de estos años. Una emergencia habitacional en donde se ha dejado el cuerpo y el alma para dar una respuesta a esa emergencia habitacional, pero es evidente que la situación personal que tiene unas consecuencias y por tanto pues agradeciéndole aceptaremos su dimisión. Bueno, hoy, como bien escuchaban ustedes, Consejo de Gobierno, mañana daremos información al respecto. Un Gobierno de Canarias que en su acción avanza en la ampliación de la Gran Canaria 1 en la isla de Gran Canaria, como es lógico, entre la urbanización La Estrella y el centro comercial Las Terrazas en Ginamar, tras sacar a licitación obras y su control y vigilancia. Durante el acto de presentación precisamente estuvieron presentes el consejero Pablo Rodríguez, de la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto con el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña. La actuación incrementará la capacidad de uno de los tramos con mayor intensidad de tráfico de la isla de Gran Canaria y mejorará la seguridad y fluidez de los accesos a la ciudad de Telde. Estas son las intervenciones de los protagonistas. Bueno, desde luego es una muy buena noticia porque licitamos a final de año esta actuación de ampliación de la capacidad de la vía de la Gran Canaria 1, una prioridad. Llevábamos, yo me atrevería a decir, más de una década hablando de la necesidad de actuar en la principal vía que tiene la isla de Gran Canaria, que es la Gran Canaria 1, pero más de una década sin ninguna obra. Y por tanto ahora vamos a tener obra por fin en la Gran Canaria 1 durante este año 2026. La licitación, para que tuviese éxito, necesitaba que varias empresas, o al menos una, se presentara. Se han presentado varias, por lo tanto en los próximos meses adjudicaremos la obra, firmaremos el contrato e iniciaremos las obras en la Gran Canaria 1, justo además en su punto más complicado, más complejo desde el punto de vista de la densidad del tráfico, que es en la zona de Boca Barranco hasta La Estrella, hasta la zona comercial de La Mareta. Por lo tanto, muy importante esta actuación, un compromiso que habíamos adquirido además no solamente con las instituciones, con el Ayuntamiento de Telde y con el Cabildo de Gran Canaria, sino que habíamos adquirido con los vecinos y vecinas de Telde y concretamente también de La Pardilla, que como saben se vieron afectados o se han visto afectados por el cierre temporal de su acceso. Con esta obra se va a recuperar el acceso a La Pardilla, además de manera mucho más segura y además anticipado. La obra tiene un plazo de ejecución de 12 meses, pero antes de la finalización de la obra se recuperará el acceso a La Pardilla, tanto la entrada como la salida, y por tanto cumpliremos todos los compromisos que habíamos adquirido, mejorando la vía, que no lo podemos olvidar. Al final, esta actuación no es para recuperar el acceso de La Pardilla, que lo hará, sino es para ganar capacidad de la vía, un cuarto carril en su punto más complicado, que pasa precisamente de 4 a 3 carriles y que genera un efecto embudo. Con esto se evitará el efecto embudo y se mejorará sobre todo los accesos, insisto, a la zona de La Mareta, a la zona de La Estrella y también a la zona de La Pardilla y a la zona de Boca Barranco. Bueno, la obra es en los dos sentidos, es un cuarto carril, tanto en sentido Las Palmas de Gran Canaria como en sentido sur, es decir, ampliamos la capacidad de la vía en los dos sentidos de la misma, porque ya saben que en ese punto concreto, por la mañana se suele generar el colapso en sentido sur,
pero por la tarde suele ser justo al contrario en sentido de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, había que actuar en los dos sentidos del tráfico y así actúa la obra en los dos sentidos del tráfico. La obra, uno de los criterios que se ha puesto, además del tiempo a la hora de adjudicar la obra, es precisamente que la actuación pues genere el menor afección posible, la menor afección posible en el tronco principal de la Gran Canaria 1, porque efectivamente son más de 160.000 vehículos de IMD y eso pues supone evidentemente un reto y un desafío, pero también se va a contemplar, por supuesto, la posibilidad de que las obras se realicen por la noche, porque evidentemente ganará mayor seguridad todavía en la actuación. Claro, es que eso hay un elemento incierto y es que si hay un recurso no lo podemos contemplar. Si no hay recurso, antes del verano se inicia la obra y por tanto podríamos estar hablando de firmar el acta de replanteo antes del verano de este año. Efectivamente, esto es un punto especialmente conflictivo, de especial densidad. Ya saben ustedes que cuando creamos esta comisión que impulsamos desde el Cabildo, ¿no?, ante la preocupación de la ciudadanía, la alarma social que generaban los atascos y los atascos que producían los accidentes en la carretera, nos propusimos varios objetivos y uno era este, es decir, aportar en esta zona de La Mareta, Boca Barranco, un nuevo carril que aligerara el tráfico, la densidad de tráfico y que propiciara también la generación de menos accidentes. Se redibujó en un primer lugar la vía y eso ha dado muestras de que efectivamente esta solución aligera el tráfico y elimina un porcentaje importante de riesgo. Luego se ha actuado también con la flexibilización de los horarios, firmando un convenio con la universidad. Vamos a firmar un protocolo con tráfico que nos va a permitir que el Cabildo aporte grúas en espacios también bien definidos y luego esta solución. Era un compromiso el que pudiéramos cumplir el objetivo y así se lo dijimos a los vecinos y las vecinas de La Pardilla, de que pudiera ser antes de final de año. Fue así, se licitó y bueno, y si todo sigue yendo como está yendo hasta ahora, con esa unidad de acción de las 4 instituciones, el Estado, la comunidad, la isla y el municipio, yo creo que hasta antes del verano podemos tener este proyecto en la zona de especial densidad, de mayor afección y de mayores accidentes también. Van ligadas las dos cosas, es decir, las mayores retenciones producen también en muchas ocasiones el mayor número de accidentes y en este tramo especialmente, ¿no? Por lo tanto, con esta solución de este cuarto carril, además singularizado por la presencia de grandes espacios comerciales, bueno, todo eso influye en la generación de más accidentes, más retenciones y por lo tanto más colapso cuando se producen. El objetivo principal de la obra es tratar de consolidar un cuarto carril en la Gran Canaria 1. Como sabemos, es uno de los lugares con mayor conflicto de circulación que tenemos en Canarias y en España en general. El objetivo es, lo que acabo de repetir, conseguir un cuarto carril para ampliar en cierta medida o a cierto nivel la capacidad de la vía. Como la Gran Canaria 1 tiene una complejidad, puesto que tenemos toda la actividad, mucha actividad comercial y urbanística muy pegada a la vía, y que es la principal complejidad a la hora de ejecutarla. De las características principales que logramos o que se quiere buscar con este proyecto es conseguir este cuarto carril, pero a su vez garantizar el acceso y salida al tronco principal de los núcleos de población alrededor, el de La Pardilla, la zona comercial de Boca Barranco y a su vez el de La Estrella. Destacar que la licitación en los días anteriores ya se ha acabado el plazo para la entrega de las ofertas, tanto de la obra como del control de vigilancia, y las características principales pues son las comentadas, que tenemos un presupuesto de ejecución por contrata de en torno a unos 9,4 millones, que con el control de vigilancia llegamos a 10 millones, y las características que se han pedido para evaluar en la mesa de contratación es la capacidad, por un lado, tratar de limitar, de reducir el tiempo de ejecución de la obra, reponer distintos elementos como los comentados y a su vez la posibilidad de entregas parciales, sobre todo en lo que concierne a los aledaños de La Pardilla, para tratar de paliar los problemas que tienen los vecinos de La Pardilla, el término municipal de Teldo. Esencialmente esos son los puntos principales. Ahora
coincide también con las medidas provisionales tomadas por el Cabildo en coordinación con el Gobierno de Canarias, la DGT y el Ayuntamiento de Telde. Tratamos de consolidar esas medidas y a su vez la propia ejecución conlleva una gran coordinación con la explotación y mantenimiento de la vía, porque sabemos que todos los usuarios de esa vía, ahí en horas punta no cabe ni un alfiler. Entonces es clave que se afecte lo menos posible a la explotación, porque ya sabemos que ya partimos de una situación de colapso, pues evitar que cuando eso se ocurra la cantidad de lo menos posible. En la actuación estamos comprendida lo que sería en dirección norte, salimos de lo que es del barrio de la Estrella hacia el fin de la zona comercial de Aucabarranco. Ese tramo va a tener en torno a 1 kilómetro y poco. En el sentido sur, siempre estamos hablando de la zona aledaña de la entrada y la salida del barrio de la Pardilla, que tiene menor longitud, pero estaríamos en torno a 400, 500, 600 metros, ¿sabes? Sí. Siempre estamos que se queda, digamos, englobado entre el principio y el final del otro. Como alcalde es una buena noticia destacarla para esta ciudad de Telde, porque se va cumpliendo y vamos viendo cómo se va materializando aquello que durante tantos y tantos años se ha dicho y no se ha hecho. Ahora estamos ante un hito en el que estamos al revés, se está haciendo más de lo que se está hablando y sobre todo es una buena noticia porque se da respuesta a los vecinos y vecinas de la Pardilla. Se dijo que ese acceso a este barrio iba a volver a abrirse y hoy comprobamos con el proyecto, con la licitación pública de las obras, que está contemplado ese acceso a la Pardilla y que se va a priorizar. Es decir, dentro de esta obra de cerca de 12 meses va a ser una prioridad la apertura de la Pardilla. Por lo tanto, a lo mejor en poco tiempo ya estamos estrenando este nuevo acceso a la Pardilla y sobre todo pensar desde lo local a lo insular la importancia que tiene la Gran Canaria 1 en ambos sentidos a su paso por Telde. En las horas punta observamos cómo se causan retenciones, accidentes de tráfico y por fin se va a poner solución. Bueno, pues los intervinientes, como decíamos, en ese acto que se presentaba el pasado viernes en la Casa Condal, en la ciudad de Telde, el lugar por donde, bueno, pues atraviesa este municipio, precisamente esa importante vía de la isla de Gran Canaria y que, bueno, pues trae o tiene pues ese problema a todas horas ya, prácticamente a todas horas, aquí en las carreteras. De atascos en las carreteras, quiero decir. Y, por cierto, el Gobierno de Canarias, siguiendo con información de continúa consolidando, hemos hecho un seguimiento a lo largo de los pasados días de esa visita de representantes de Canarias y más concretamente al frente de la misma el viceconsejero del presidente, Octavio Caraballo, que ha hecho ese seguimiento en Mauritania de los proyectos del Ejecutivo Autónomo que puso en marcha en este país desde la propuesta de formación de formadores del área de salud, un nuevo curso Tierra Firme y clúster de moda o Balón de la Esperanza, y al que se refería pues al respecto de esto. Viaje a Mauritania para realizar el seguimiento de varios proyectos de cooperación impulsados por el Gobierno de Canarias, centrados fundamentalmente en la formación de jóvenes. Durante esta visita tendremos la oportunidad de comprobar sobre el terreno. Bueno, una visita que ya ha terminado y que, según las propias declaraciones, como digo, del viceconsejero, pues ha salido como esperaban. Un ejecutivo, por cierto, que comunicaba que impulsa 700 viviendas en Lanzarote entre obras en marcha, nuevas promociones y adquisiciones. El consejero detallaba en el Parlamento de Canarias precisamente la pasada semana, el pasado viernes, la hoja de ruta para reforzar el parque público en la isla de Lanzarote. El Gobierno de Canarias va a licitar en 2026, en el año en el que nos encontramos, 46 viviendas de Triana y avanza en la redacción de 200 viviendas de Visocán en Los Geranios, tal y como hemos venido comunicando estos días. Antes de hablarle concretamente de la parcela de la calle Triana en Arrecife. Bueno, esto concretamente hablaba en el Parlamento de Canarias Pablo Rodríguez. De todas las actuaciones de vivienda en la isla de Lanzarote. Lo primero que me gustaría decir y no anunciar, porque ya está anunciado, es que hemos licitado la redacción del proyecto de las 200 viviendas del solar de Visocán
en este caso al lado de Maneje, al lado de las que ya se están construyendo. Bueno, esas son 200, pero como bien indicamos hay 46 viviendas más, con lo cual serían eso, 246 viviendas, ¿no? Un gobierno de Canarias que presentó el proyecto de mejora, como hemos dicho, de la carretera Gran Canaria 1, y también hablaba de más viviendas en otros puntos del archipiélago y que se están llevando pues buena parte de la inversión en este área aquí en el archipiélago canario. En sanidad les hablamos, como suele ser habitual al principio de la semana, que Hemodonación y Hemoterapia activa la semana precisamente campañas esta semana con donación de sangre en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. Estas colectas se suman a esos puntos fijos de donación distribuidos por todo el archipiélago. Se recuerda que una donación de sangre puede ayudar a 3 pacientes diferentes, según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Por cierto, Sanidad recomendaba también a las personas más sensibles tomar precauciones durante el carnaval ante la presencia de la calima, y se aconsejaba adaptar la participación de los actos festivos, priorizar espacios interiores y evitar también exposición prolongada al aire libre. No obstante, ayer, incluso haciendo calor a mediodía, pues se desarrollaban actos tanto en el carnaval tinerfeño como en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y en el de Las Palmas de Gran Canaria, personas ya con cierta edad. La recomendación que hacían este fin de semana y con respecto a la calima es esas precauciones que se deben tomar por parte de todas las personas ya, como decíamos, con cierta edad. El seguimiento de la huelga nacional de médicos, que también es otro tema que no ha terminado y que el viernes concretamente se desarrollaba otra de las jornadas. Médicos en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud. No olvidemos que esto es una comunicación de dicha institución del Gobierno de Canarias. Fue del 17,48%. Cuestión de la que desde luego no están de acuerdo los sindicatos médicos, que ponen otras cifras. Hablan de diferencias de este 17-18% a un 60 y tantos % de participación en la huelga. 17,48 dice el Gobierno de Canarias. Y un dermatólogo del Hospital Molina Orosa de Lanzarote es presidente de la Asociación de la Organización Internacional para Combatir la Sarna. Se trata de una red global conformada por personal clínico, investigadores y expertos en salud pública, cuyo objetivo es el control de la sarna y la promoción de la salud en las comunidades afectadas por esta enfermedad. La dirección del hospital se congratula de que uno de los especialistas esté al frente de un organismo internacional de gran relevancia en el ámbito de la salud pública. Y es además un médico joven de aquí del archipiélago canario. Esto en cuanto al área de sanidad del Gobierno de Canarias, aunque hay mucha más información evidentemente que también viene dada desde esta consejería, pero ya de días anteriores. Nos vamos a marchar con educación. En tiempo de Archipiélago Directo, desde el Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez reivindicaba el talento y la formación profesional canaria en las Spain Skills, que se desarrollaban, por cierto, en la isla de Gran Canaria el fin de semana, y el vicepresidente estuvo acompañado por el consejero de Educación del Gobierno canario, Poli Suárez, en la recepción celebrada en la sede de presidencia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria del Gobierno canario. La delegación, integrada por 34 estudiantes de 30 centros públicos, representaban a Canarias en estas 31 modalidades del Campeonato Nacional, que por cierto se va a celebrar del 24 al 28 de febrero en la capital de España. Justo de ello hablaba el vicepresidente del Gobierno de Canarias y también el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y Poli Suárez en, como digo, Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a escuchar lo que dijo en primer lugar Poli Suárez y luego el vicepresidente. A ese profesorado que en los próximos días competirá a nivel nacional en las skills, representando a nuestra tierra. No representando, como les decía con anterioridad, no representándose a sí mismo,
representando a todo el alumnado de formación profesional de Canarias, representando también a todo el profesorado de la formación profesional de nuestra tierra. En definitiva, representando a todos y cada uno de los centros donde se imparte la formación profesional. Una formación profesional que es apuesta del Gobierno de Canarias, apuesta lógicamente de la Consejería de Educación, donde hemos incrementado... Una apuesta de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, su vicepresidente Manuel Domínguez. Pues tenemos ahí una magnífica representación de alumnos y de alumnas, de profesorado de la FP en Canarias, que en los próximos días estarán en Madrid en esa competición a nivel nacional, en donde van a representar a nuestra tierra, en donde van a demostrar el nivel de la FP en nuestra tierra. Creo que es fundamental destacar la apuesta que está haciendo el Gobierno de Canarias en FP. También destacaba esa apuesta por parte del Gobierno de Canarias a la formación profesional. Presentación, como digo, que tuvo lugar el pasado viernes. Educación, por cierto, y Perdino desarrollan el proyecto Brinsal para reforzar la reforestación y el conocimiento de la biodiversidad canaria. Una iniciativa que pretende incrementar el conocimiento del alumnado sobre la flora y la fauna autóctona y el papel que desempeñan las aves frugívoras en la dispersión natural de semillas de especies silvestres. Poli Suárez. Pues sí, en primer lugar, agradecer a Iperdino pues esa colaboración que tiene con la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte para conservar nuestros espacios verdes, para conservar nuestros bosques, para conservar también pues las zonas donde la vegetación de nuestra tierra es un referente. Háblese, por ejemplo, en el municipio de Moya, donde hoy nos encontramos, donde 2 centros de esta isla están siendo partícipes del proyecto Brinsal. También, como decía... Proyecto Brinsal, al que apoya la marca apoya este proyecto del Gobierno de Canarias. Por cierto, también el Gobierno de Canarias recibió un reconocimiento de carácter nacional tras su apuesta por la educación patrimonial en las aulas. El vicepresidente del Ejecutivo, Manolo Domínguez, junto al consejero de Educación, presentaban ese premio Manuel Bartolomé Cosío, concedido por la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico y Educativo a nivel, como decimos, nacional. Luis María Naya hablaba en estos términos en el acto de entrega. Para reconocer el premio que da la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico y Educativo, el trabajo que ha hecho la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias dentro de este programa con el premio Manuel Bartolomé Cosío en la edición 2025. Nos centramos en Tenerife en los próximos minutos, ya para ir finalizando este bloque de noticias. Hoy, sin ir más lejos, al mediodía, en el Salón de Plenos del Cabildo de Tenerife se celebra el CIAT para informar sobre la reunión del PVOLCA. Nuevamente, hay que seguir informando. Por cierto, esta mañana, en el intercambiador de Santa Cruz, estuvo también la presidenta presentando nuevas medidas para reforzar la seguridad de los conductores y conductoras de TITSA. Esto, como digo, esta mañana en el intercambiador. Ya la propia presidenta había dado los datos del récord histórico del sector audiovisual de Tenerife, con 4.249 empleos de alta cualificación creados en el año 2025, un 15% más que el año anterior. Un impacto económico del ejercicio pasado que se eleva a 117 millones de euros, la cifra más alta registrada hasta el momento. Récord histórico del sector audiovisual en la isla de Tenerife, con esos 4.249 empleos, según la nota, como decíamos, del Cabildo de la isla de Tenerife, que hizo referencia pormenorizada de las producciones más relevantes, de las series de televisión, que en el año 2025 se rodaron 15 en la isla frente a 14 del año 2024. Se habló del sector de la animación, que mantuvo una presencia relevante también del año pasado. Proyectos de postproducción, la inversión de proyectos exclusivamente de postproducción experimentó también un notable crecimiento en el año 25. El uso
creciente del incentivo fiscal por parte de las empresas de carácter local, proyección internacional y reconocimiento. La industria audiovisual tinerfeña tuvo una presencia relevante en el mapa internacional a lo largo del año pasado, y se habla de que en torno a 90 empresas asociadas a Tenerife Film Commission son las que trabajan de forma habitual en las producciones de carácter local, nacional e internacional, y que se desarrollan en la isla de Tenerife, además de productoras y empresas productoras de servicios, que cabe mencionar los estudios VFX, así como laboratorios de imagen digital, proveedores de sonido directo, alquiler de cámaras, etcétera, etcétera. Tenerife Film Commission, por cierto, estuvo presente en 6 eventos internacionales, manteniendo 92 reuniones profesionales en mercados como European Film Market, Series Manía, MIFA, Festival de San Sebastián, MIPCON y Shooting Locations Marketplace. En la isla participó en 7 eventos del sector, entre ellos los premios Quirino y su foro, entre otros. Todo esto, como digo, en la misma nota remitida por el Cabildo de la isla de Tenerife, que también recordaba que Cabildo y sindicatos pactan nuevas medidas para reforzar la seguridad de los conductores de TICSA. Entre esas acciones se acordaba instalar mamparas en toda la red de guaguas para proteger al personal, al conductor, de posibles agresiones durante el viaje, porque hay gente que está verdaderamente más para allá que para acá. Atacar a un conductor, ya me dirán, ¿no? Y esta mañana se presentaba la edición de la escuela, una nueva edición, la segunda concretamente, de la escuela preventiva, tras el éxito del proyecto de su primer año, también en el Cabildo de Tenerife. Un cabildo que realiza la tradicional recepción de las delegaciones del carnaval alemán. Un total de 70 personas procedentes de ciudades como Düsseldorf, Neuss, Lechenfeld, Bonn, Moers, Hamburg, Ekelemps, Duisburg, Mönchengladbach y Rabelche visitan el Palacio Insular, el Cabildo de la isla de Tenerife, un cabildo que aumenta la prevención y formación a la ciudadanía en materia de protección civil. El director de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, visitó los municipios de Santa Úrsula y va a visitar también La Victoria y va a visitar Faznia para presentar el proyecto de información a la ciudadanía ante una emergencia. Y el Cabildo pues guardó ese minuto de silencio en repulsa de lo ocurrido en Arona. Sucedió, como decíamos, el viernes. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro tiempo de radio en la jornada de este lunes. Concretamente en la primera parte y en la que hacemos simultáneo para la isla de Tenerife. Ahora seguimos para los oyentes de Gran Canaria. Gracias a los oyentes de la 10 y les espero mañana a partir de las 11:05 en Canarias. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio.